Hermanos y hermanas, muy buenas noches, que el Señor los continúe bendiciendo, como seguramente lo ha hecho en el transcurso de esta semana. Para mí es una alegría muy grande poder compartir con ustedes este tiempo de viernes, un tiempo donde tradicionalmente lo hemos empleado para tener un tiempo de adoración al Señor, un tiempo de entrega, un tiempo de reflexión en la palabra de nuestro buen Dios. Este tiempo que hemos preparado para todos es especialmente un tiempo que preparamos para nuestro Señor, un tiempo en donde podemos acercarnos confiadamente a adorarle y a ser desafiados por Él a través de su palabra. Los voy a invitar entonces a disponer de estos minutos para juntos como comunidad adorar al Señor, para como iglesia ser agradecidos, como iglesia poder adorarle por lo bueno que Él ha sido con todos nosotros. Los voy a invitar a comenzar este tiempo orando, dándole gracias al Señor por todo lo que de Él recibimos. Seamos agradecidos con nuestro buen Dios y presentemos nuestras vidas delante de Él para que Él sea transformándonos, para que Él sea perdonándonos, para que Él sea consolándonos, para que Él sea respondiendo según la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Oremos pues al Señor. Padre, esta noche estamos delante de ti, agradecidos por esta semana más, Señor, esta semana donde nos permites estar con nuestras familias, gozar de bienestar, una semana donde hemos visto tu provisión milagrosa, donde hemos podido estar plenos, Señor, y llenos de ti. Gracias porque en cada momento de nuestras vidas, en cada instante, Señor, tu presencia ha sido real. Esta presencia nos fortalece, nos llena, Señor, nos alienta. Este tiempo, Señor, está en tus manos. Nosotros nos acercamos comunitariamente a adorarte, a cantarte, Señor, a reconocer, Dios, que este es el tiempo tuyo, que todo el tiempo, Señor, te pertenece, que nuestras vidas, todo lo que existe es tuyo, Señor, y que lo único que podemos traerte, presentarte, son nuestros corazones rendidos. Así queremos vivir, Señor, este día de viernes, este tiempo de comunidad, con corazones rendidos. Te pedimos, Señor, que sea un tiempo de mucha edificación, de consuelo, de aliento, de ánimo, de desafío, Señor. Que sea un tiempo de edificación, Señor, para nosotros como iglesia, como familia, a nivel personal. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, hermanos y hermanas, a nuestro tiempo de adoración y retornamos al tiempo de predicación, de reflexión en la palabra del Señor. Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición poder reunirnos, así sea de manera virtual, para glorificar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Les doy la bienvenida, deseo abundantes bendiciones para ustedes, para sus familias, y les invito para que en este tiempo, aún en medio de la distancia, podamos unirnos como pueblo en espíritu y en verdad para glorificar su nombre, para que en un solo espíritu estemos allí en oración, en adoración y alabanza, bendiciéndole a Él por todas sus bendiciones, por todos sus favores, por todas sus bondades para con nosotros, para con nuestras familias, porque aún en estos tiempos tan difíciles y en tiempos de pandemia, donde tantos padecen tanto sufrimiento y tantas necesidades, nosotros tenemos que decir que somos más que afortunados porque tenemos un Dios que nos ha sostenido, que nos ha guardado, que ha sido fiel con nosotros. A ese Dios, alábale en esta noche,
Así que allí donde tú estás, tal vez solo o con tu familia, cierra los ojos y entra en esa comunión con Él. Entra en ese contacto, glorifícale, alábale por lo maravilloso que Él ha sido contigo, porque Él es Dios, porque Él merece toda la gloria, porque Él merece todo el honor, porque su nombre es hermoso, porque no hay otro que se compare a Él. Bendito seas, Jesús. Todo el honor sea para ti. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro como tú, Jesús. No hay otro que se compare en gloria, en majestad, en misericordia, en bondad. Eres único, Jesús. Eres incomparable. Eres inigualable. Eres el Dios precioso. A ese Dios que merece todo el honor, toda la reverencia. Bendícele a Él. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás.
Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre tan hermoso como tú. Bendito eres, Jesús. Seguimos, Señor Jesús, bendiciendo tu nombre. Seguimos, Señor Jesús, adorándote. Seguimos, Padre Santo, reconociendo tu poder, reconociendo tu cuidado, reconociendo tu fidelidad y tu misericordia para con nosotros. Reconociendo que no hay otro que nos haya amado, que nos ame, que nos cuide como lo haces tú. Bendito seas, Señor Jesús. A ti la alabanza, a ti la exaltación, Dios. Recíbela, pues solo tú la mereces, pues solo tú nos has mostrado de sobra tu amor y tu protección, tu misericordia, tu cuidado. Toda la honra es para ti, mi Dios. Y sigue alabando a ese Dios, sigue bendiciéndolo. Solo Él merece todo el honor. Bendito Dios, tú eres el Dios que adoramos, tú eres el Dios que bendecimos, nuestro Padre, que nos ha mostrado su amor hasta la saciedad. Cántale allí donde estás, gózate en Él, gózate en bendecir su nombre, gózate en poder levantar cánticos delante de su presencia, porque es una bendición poderlo hacer. Bendito sea, Señor Jesús. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos Jesús, te bendecimos, rendimos nuestro corazón delante de tu presencia, lo rendimos en adoración y en gozo delante de ti, el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos,
quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Bendecimos tu nombre, mi Rey. Te adoramos, Padre Santo. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, por siempre y para siempre. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Es un gozo poder bendecirte. Es un gozo, Señor y Padre de la gloria, dar honor a ti. Bendito mi Dios. Bendito Señor. Adoramos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, solo porque Él es digno que así lo adoremos. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, seguimos nuestro tiempo de meditación en la palabra del Señor, recordando el tema que nos hemos propuesto, que es la lectura de algunos salmos, la predicación de algunos salmos, entendiéndolos como salmos, cantos de vida o cantos para la vida, porque justamente en estas composiciones poéticas lo que encontramos son los sentimientos y las emociones de seres humanos que enfrentaban diversas circunstancias, pero aún en medio de estas circunstancias, que a veces eran circunstancias adversas y difíciles, reconocían a Dios, reconocían la misericordia de Dios, reconocían que se debían a Dios y lo que componen son realmente cantos para vivir, cantos que obviamente tienen que ver con Dios, pero que expresan de alguna manera el sentir que ellos tienen de conocer más al Señor, de que el Señor responda a sus necesidades. Hoy vamos a hacer la lectura del Salmo 53, vamos a hacer la meditación de este salmo, un salmo que se le atribuye a David, y voy a hacer la lectura en favor de ustedes a través de la Reina Valera contemporánea. Dice entonces el Salmo: dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Corrompidos están, sus hechos son repugnantes. No hay nadie que haga el bien. Desde el cielo Dios observa la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Pero todos se han desviado, todos se han corrompido. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo. ¿Acaso no piensan esos malhechores que devoran a mi pueblo como si fuera pan y jamás invocan a Dios? Ellos se estremecerán de miedo, allí donde no hay nada que temer. Dios esparcirá los huesos,
de los que te asedian. Dios los desechará y los dejará en vergüenza. Quien venga de Sión, la salvación de Israel. Perdón, que venga de Sión la salvación de Israel, cuando Dios haga volver a su pueblo cautivo. Se alegrará Jacob, se regocijará Israel. Vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra y roguemos juntos de que esta palabra sea transformándonos, sea cambiándonos y se quede con nosotros. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la revelación de este canto, por la composición, Señor, de esta obra tan bonita. Gracias, Señor, porque el Salmo nos confronta a la pregunta no solo por la moralidad, no solo por la bondad, sino que nos cuestiona sobre quién eres para nosotros. Nos cuestiona sobre la manera como abordamos nuestra fe y nuestra creencia en ti. Gracias, Señor, porque tu palabra es una palabra vigente, tiene que ver con nosotros el hoy, en el ya. Es una palabra, Señor, que permanece viva, que es constante en su transmitir el mensaje tuyo, Señor, y nosotros nos disponemos para esto, para que tú, Señor, hables a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he titulado este mensaje El ateísmo solapado en la iglesia. El ateísmo solapado en la iglesia. Y esta idea tiene que ver con que hay algún tipo de ateísmo, entendiendo ateísmo como ir contra Dios o la no creencia de Dios. Y este tipo de ateísmo, de ir contra Dios, de no tener en cuenta a Dios, de alguna manera se ha filtrado o tiene lugar en la iglesia, en la iglesia. Pero este tipo de ateísmo no es un ateísmo abierto, no es un ateísmo producto de un desarrollo de ideas o de una cantidad de postulados filosóficos sobre Dios, no tiene que ver nada de esto, no es un ateísmo instruido, estudiado, como el que uno se pudiera encontrar, por decir algo, en alguna universidad o en centros de pensamiento. Más bien el ateísmo del que les quiero hablar, que es un ateísmo otra vez solapado, o sea que está en el fondo, que a veces es imperceptible, es un ateísmo práctico, que se deja ver en muchas maneras, pero yo quisiera hablarles de dos maneras como se da ese ateísmo en la iglesia. El primero de ellos lo podemos ver en una negación práctica de Dios. Allí hay una especie de ateísmo. Cuando hablo de un ateísmo práctico, estoy haciendo alusión a que hay un ateísmo, una no creencia de Dios que es teórica, que está fundamentada, que está dada en términos teóricos de alguna discusión histórica sobre Dios. Esa no es la negación que se ve en la iglesia de Dios, sino una negación práctica. Y es que nosotros nos reconocemos creyentes, sostenemos algunos ritos, sostenemos algunos credos, el asistir a la iglesia, el confesar ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas, nos permite entendernos o interpretarnos como creyentes. Este ser creyentes puede ser producto de una iniciación, como por ejemplo haber hecho una oración de fe. En ocasiones se considera creyente aquella persona que a lo largo de su vida o en algún momento de su vida ha tenido un encuentro con algo que se ha llamado la oración de fe. Unas personas hacen cierta oración que tiene como cierta estructura y se dice de estas personas que ya son creyentes.
Esto por alguna razón y de alguna manera entraría a identificarnos como creyentes, pero también se da el ser creyentes por una identificación de rebaño, es decir, cuando nos reconocemos como miembros de una comunidad confesante, cuando asistimos a algún templo, cuando nos congregamos cuando pertenecemos a tal grupo, nos definimos entonces como creyentes. También nos definimos como creyentes a través de ritos, cuando sostenemos algunos ritos como por ejemplo la asistencia al culto, la oración, la lectura de la Biblia, los encuentros espirituales y demás. Estos ritos de alguna manera nos generan cierta seguridad en la fe. Lo que es decir que cada vez que practicamos algún rito de estos, nos sentimos seguros que estamos creyendo en algo. Esto mismo ocurre con los credos. Cuando confesamos y nos adherimos y nos identificamos con algunos credos esenciales, como por ejemplo el tema de la Trinidad, reconocer la presencia espiritual de Jesús, de su Espíritu Santo, la autoridad de la Escritura, la necesidad que tenemos de reunirnos y de servir a Dios. Todo esto de alguna manera nos da la idea de ser creyentes, de que pertenecemos a un pueblo, que pertenecemos a una forma de expresión de una fe. Y podemos hacer todo esto. Podemos confesarnos creyentes, hacer la oración de fe, identificarnos con un rebaño, asistir a una congregación, podemos fielmente ejecutar algunos ritos cumplidamente, podemos confesar algunos credos y aún así negar a Dios. La creencia de Dios parte de una creencia en nuestra propia insuficiencia, de nuestra propia finitud y pequeñez. Parte de reconocer nuestros propios faltantes espirituales. Es decir, que creemos en Dios en la medida que creemos en nuestras propias finitudes, en nuestras propias insuficiencias. Creemos en la grandeza de Dios justamente cuando nos vemos pequeños. Y parte de este reconocimiento profundo, sincero y honesto de estas humanidades quebrantadas, de estas humanidades faltantes, nos lleva a buscar a Dios. Justamente entonces cuando aparecen todas estas necesidades espirituales de vernos a nosotros insuficientes ante el mundo, ante lo grande, nos lleva a reconocer a Dios. Y la negación de Dios en el Salmo, como notamos, es una cuestión de necedad. ¿Quién niega a Dios en la práctica? El necio. El necio niega a Dios para liberar su propia conciencia del mal. Me explico, deja a Dios de lado para no contener su maldad. Se olvida de Dios para darle riendas sueltas a su deseo, porque de alguna manera quien se acerca y cree en Dios tiene ciertas contenciones para hacer el mal. Quien cree verdad y profundamente en Dios lucha por hacer el bien. Notemos que la necedad de la que habla el Salmo no es una necesidad pública, no es una necesidad a la luz, a la lectura de las personas, como se pudiera ver hoy la necedad o cierta necedad en quien se define a sí mismo como ateo y lo hace públicamente y públicamente tiene un discurso en contra de Dios, en contra de la fe. Este es un tipo de necedad, pero el necio que muestra el pasaje es el necio que en su interior, donde nadie lo ve, donde nadie puede certificar y refrendar su fe, donde nadie puede dar testimonio de que su creencia y su fe es verdadera, donde nadie pueda testificar ni a favor ni en contra, en ese interior, en lo profundo del corazón, donde nadie lo ve, donde a nadie le consta nada, allí
es posible que haya una negación de Dios. Es posible ser creyente en la vida pública, de cara a la gente, al grupo de trabajo, a la familia, mostrarse creyente en la iglesia, pero también es posible que podamos hacer todo esto, pero en el interior, donde nadie nos ve, tengamos una negación práctica de Dios. Lo que es decir que en el interior, donde nadie nos ve, somos gestores del mal, producimos el mal sin contenernos. Después de alguna manera lo camuflamos en buenas actitudes, tratamos de camuflar el mal en buenas intenciones, como cuando uno trata mal a alguien y dice con mucho respeto. Ese a veces con mucho respeto, lo que se espera a continuación es justamente una falta de respeto. Así puede ocurrir a veces ese ateísmo práctico. Puede estar envuelto, puede estar camuflado en buenos ritos, en una asistencia con cierta regularidad a un templo. De cara a la gente se puede mostrar cierta máscara, pero en el interior donde nadie nos ve, donde nadie testifica, allí puede ser que Dios no sea en lo más mínimo una prioridad. Entonces la negación en el Salmo de Dios se da a través de una necedad interior espiritual, pero también la negación de Dios, la negación práctica de Dios, es una cuestión de corrupción. Llama corrupción el Salmo a todo aquello que se desvía del bien, que no practica el bien, que no se esfuerza por practicar el bien, aquello que desvía y tuerce lo derecho, aquello que altera lo que es correcto, lo que es ordenado, todo lo que daña lo que es bueno, lo que ayuda a los demás. Ese punto es lo que podemos denominar corrupción. Corrupción es desviar la misma fe, y la fe se desvía sabiendo hacerse el bien y no hacerlo, conocer el bien y no practicarlo, escoger que se puede practicar de la escritura a mi favor y que no, qué mandamientos no son más fáciles de cumplir y sobre esos mandamientos basar nuestra moralidad y la de los demás, y los que no nos son tan fáciles de cumplir para nosotros, a ese tipo de pecados le aplicamos el disimulo, la comprensión, torcemos, o a esos pecados sí tenemos una mayor condescendencia, una mayor gracia. Esto para decir que hay corrupción cuando medimos al otro por los pecados que yo no cometo. Cuando el otro pasa de mal, pasa o es señalado por malo, cuando lo señalo así porque no comete los pecados que yo no cometo, porque está cometiendo algún mal que yo no hago. Esto de alguna manera es una corrupción porque tuerce realmente el sentido del bien. Por eso en el Salmo se pregunta, o más bien se afirma, que no hay quien haga lo bueno, no hay uno solo que pueda buscar a Dios, porque si uno no falla, como falla el otro, tiene sus propios errores y sus propias formas de pecar. Esto para ponerlo en términos más entendibles, sobre la posibilidad de ser creyentes en el exterior y no en el interior, la tenemos en el Nuevo Testamento con aquella historia que nos narra el evangelista sobre un joven que se acerca a Jesús. ¿Recuerdan ustedes que un joven llega donde Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para conocer a Dios, para ir al cielo, para vivir una vida que le agrade al Señor? Recuerdan que Jesús le dice: pues conoces la ley. A lo que el joven responde que sí, que efectivamente conoce los mandamientos y los ha practicado desde que era joven.
Aparentemente este es un teísta, es decir, una persona que cree profundamente en Dios, que basa su moralidad en los mandamientos de Dios, que tiene un buen comportamiento de cara a la gente, pero Jesús esculca, escarba y va más allá de lo que ha recibido como respuesta. Y Jesús lo invita, entonces lo llama a dejar sus riquezas y dársela a los pobres y luego seguirlo. Jesús en esta historia está apuntando a la necesidad de lo íntimo, a la corrupción que hay en el corazón de los hombres y particularmente la corrupción que había en el corazón de aquel joven, porque si bien se mostraba como una persona buena, su corazón estaba torcido, estaba desviado, porque su interés mayor no era acercarse a Dios y a su reino y tener vida eterna, sino que había depositado en el dinero su fuente de amor, su fuente de compromiso, su objeto de entrega. Nos llama entonces el Salmo a una conversión. Este pasaje es un llamado, es una invitación a una conversión, pero una conversión no solo a ser buenos, no solo apunta a volvernos más buenos, más morales, mejor que los demás, que por lo general lo entendemos en ahondar en los ritos o en los credos. Me explico. A veces cuando nosotros hablamos de conversión, creemos que esta conversión necesariamente es ir más a la iglesia, orar más, leer más la palabra, pero realmente la conversión a la que nos invita el Salmo es a un examen del corazón donde nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo derecho? ¿Qué es lo torcido que hay en mí? ¿Cierto? Tratar de detectar cuál es esa necesidad y mirar si el creyente externo de cara a la gente y a la comunidad es el mismo creyente o por lo menos la distancia no es mucha entre ese creyente y el creyente interno, ese creyente donde nadie alcanza a ver, donde lo corrupto es imperceptible. Nos invita este salmo y esta palabra, este mensaje de esta noche a una conversión a Jesús, una conversión a Dios, una conversión que es necesaria hacerla diaria y cotidianamente, cada vez más sincera, una verificación y una evaluación y un examen de nuestra fe cotidiana. De ahí que este mismo salmista más adelante le dirá al Señor, examíname tú, haz un juicio sobre mí, porque nosotros quizás cuando hacemos un juicio sobre nosotros, tratamos de engañarnos, tratamos de mostrarnos más buenos. Nuestros exámenes, digamos, no son tan rigurosos, pero por eso tendríamos que acercarnos a convertirnos a Jesús para pedirle a Él que sea Él quien nos pueda de alguna manera, que nos examine, perdón, de una manera más profunda, más directa. Y esta es la manera de acabar con ese ateísmo práctico en la iglesia. Vivir con la presente necesidad de hacer la fe creíble para nosotros mismos y para los demás, pero desde el interior, desde donde nadie puede vernos. Una segunda y última negación práctica que tenemos esta noche es la negación práctica de la salvación. Por un lado tenemos la negación práctica de Dios, que es la negación que se da cuando nos hemos llenado de una necedad en nuestros corazones y cuando nos hemos llenado de corrupción al torcer el bien y en teoría podemos seguir confiando en nuestra posición de creyentes, pero interiormente puede que esto no tenga correspondencia alguna con la realidad. Y la segunda negación práctica es la de la salvación. Noten por favor que el ateísmo práctico de la Iglesia otra vez no se da en la teoría de la salvación. Me explico, en general como Iglesia nosotros creemos que Jesús nos salva, que existe un cielo, que iremos a ese cielo, que al morir vamos a estar con Jesús, que Él nos va a salvar de una muerte eterna,
Nuestros credos están llenos de palabras de salvación, cantamos palabras de salvación. De hecho, cuando evangelizamos a otras personas, los animamos a aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. El problema es el paso de eso que decimos a lo que vivimos. La negación práctica, no teórica de la salvación, porque ya lo hemos dicho, está en todas partes de la vida de la iglesia, ese creer en la salvación, tiene que ver esa creencia, esa negación práctica de la creencia de la salvación, tiene que ver con creer que esa salvación no tiene que ver con el ya ni en el ahora. Salvación se entiende en la iglesia, en una buena parte de la iglesia, como un pasaporte al cielo únicamente, como un aseguramiento que tendríamos para luego de la muerte. Sin embargo, la salvación tendríamos que entenderla como la restauración de todas las cosas. Salvación también se entiende como sanidad, como un volver a, como la recreación de. Eso es salvación también. Y esa restauración, esa salvación comienza ahora. Eso por un lado es negar la práctica de la salvación. Y otra manera de negar la práctica de la salvación o la negación práctica de la salvación tiene que ver con este tema de que Jesús no es suficiente, que se necesita algo más. Entonces, en ese algo más cabe la adherencia, la identificación con una religión, seguir algunas herencias y tradiciones denominacionales, cumplir algunos ritos, pertenecer a algún grupo de la iglesia, cualquier cosa que aquiete la conciencia, y a ese aquietar la conciencia le llamamos entonces entrar en la salvación. Sin embargo, hay una salvación práctica. Podemos estar negando la salvación en términos prácticos. En el Salmo, la salvación de Dios está dada en términos de liberación, en términos de sanidad. Dice el versículo 6 que Dios hará volver de la cautividad a su pueblo, los liberaría de el oprobio, la esclavitud a la que estaban expuestos. Esta liberación que Dios traería, esa salvación, es sinónimo de una alegría comunitaria, de celebración social, de bienestar común. Dios va a liberar a su pueblo cuando lo libera de todo aquello que los oprime, que los lleva al dolor, que les hace sufrir. Los que sufren serán recordados, los que son devorados por el dolor y por las injusticias serán salvados de Dios de sus enemigos. Y estos enemigos pueden ser hombres con nombre propio, puede ser Juan, María. Estos se constituyen en enemigos del hombre, en tanto que los oprimen, en tanto que los hacen sufrir. Pero esos enemigos también pueden ser sistemas injustos, sistemas económicos injustos, gobiernos injustos, todo lo que genere represión. La salvación tiene que ver con ese tipo de liberaciones también, no solo con la liberación de la carnalidad y del pecado, que tendría su cumplimiento completo una vez estemos en la presencia completa de Dios después de morir, sino que la salvación tiene que ver también con el hoy y con el ahora. ¿Recuerdan, volviendo a la historia del joven rico, que le decía a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué camino debo seguir para ir al cielo? Este señor está interesado, o este joven está interesado en algo del más allá. Está buscando algo que le garantice que después de partir va a tener vida. Es el interés por organizar lo que hay más allá de la muerte. Y Jesús, noten que la respuesta de Jesús lo devuelve al más acá.
Este joven está pensando en el más allá y Jesús lo devuelve al más acá, porque la petición que le hace Jesús tiene un cumplimiento inmediato, era de cumplimiento eh, real en su propio tiempo. Darle a los pobres, darles lo que es decir a estos que necesitan ser liberados de sistemas injustos y represivos, que no tienen que comer, que están viviendo situaciones de dolor, a esos hazle la vida más fácil, una vida más digna. Es una manera de traerlo a mirar que la vida eterna comienza acá, que la salvación tiene sus inicios y su consecución aquí misma, se ejecuta aquí mismo. No es algo que se tenga para después de la muerte únicamente. Entonces, ese ateísmo, el ateísmo práctico, no solo niega a Dios, sino que niega también la salvación práctica que inicia aquí y ahora. Y la invitación con la que quisiera dejarles también esta noche, una segunda invitación, es a una conversión práctica de la fe, a convertirnos a la fe, a volver a considerar más bien en esta conversión a la salvación práctica. Es hacer de nuestra salvación algo que comience aquí y ahora, que comience a liberarnos no solo a nosotros del dolor y de la desesperanza, sino también a liberar a otros. Traer la salvación a una familia es presentarles a Jesús, que puede liberar a cada uno de ellos de sus propios infiernos, de sus propios dolores. Ahí ha llegado la salvación, como le diría Jesús a Nicodemo, cuando Nicodemo comienza a repartir, a Zaqueo, cuando Zaqueo comienza a repartirle a los pobres y a la gente a la que se había violentado, a las personas que se había abusado con cobros mayores de sus impuestos. Él, al retribuir esto, Jesús dice: ahora la salvación ha llegado a esta casa. Es decir, se ha comenzado a vivir la plenitud de Dios, porque salvación no es pasaporte al cielo, no es un ticket que uno tiene para ingresar al cielo. La salvación se tendría que hacer efectiva desde nuestras formas de vivir aquí en la tierra con nuestros semejantes. Entonces, la invitación que nos permite tener el Señor esta noche es abandonar ese ateísmo práctico, a hacer un puente, a establecer un puente seguro y confiable y verdadero entre ese teísmo, esa creencia que nosotros hacemos con nuestras bocas, nuestros ritos, nuestro ser como iglesia, traer eso también a la práctica, a vivir un teísmo, una creencia en Dios desde la práctica, porque no está bien que dentro de la iglesia seamos ateos prácticos. Esto es algo que se debe erradicar, quitar de la iglesia completamente. Terminemos entonces orando y pidámosle al Señor que nos ayude a estas conversiones a la práctica, a estas conversiones a Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este salmo, Señor, que nos habla de ti, que nos habla, Señor, al preguntarnos ¿y quién es el bueno? ¿Y qué creer? ¿Y acaso hay alguien que haga el bien? Y nosotros tendríamos que decir, Señor, que no, que nosotros nos identificamos, Señor, plenamente como seres humanos, de alguna manera permeados, de alguna manera, Señor, afectados por la corrupción. Nuestra corrupción a veces no es como la del hermano, pero está ahí. Y necesitamos todos los días convertirnos a ti, Señor. Abandonar ese teísmo teórico, eh, práctico sobre todo, Señor, que a veces tenemos en la iglesia, que es imperceptible, que es solapado, que no vemos, ese ateísmo, Señor, ese ir en contra de ti, pero de manera práctica. Ayúdanos, Señor, a una conversión profunda de nuestros corazones
hacia ti. Ayúdanos a hacer el bien y a vivir la salvación desde acá, Señor, desde el más acá, para que cuando estemos en el más allá podamos, Señor, disfrutar de todo lo que tú nos has prometido tener cuando nos ocupamos, Señor, de nuestros semejantes aquí, cuando nos ocupamos de llenar la tierra de tu bien, de tu amor, Señor, de tu presencia. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito, hermanos y hermanas, a inscribirse a nuestros servicios dominicales y esperamos vernos nuevamente. Que el Señor los bendiga. Un abrazo para todos y todas.